Lea usted hoy por mí. Descarga la Biblia en el celular. Bueno, cierra sus ojitos, vamos a orar para empezar. Señor, gracias por esta mañana, nos encomendamos a ti. Gracias por la luz de este día, por el aire de este día, por tus bendiciones, por tu bondad en este día. Y queremos rogarte que tu bondad sea manifestada en este momento mediante la explicación de la palabra, mediante el conocimiento de tu verdad. Guíanos esta mañana para poder atender fielmente lo que tú tienes para decirnos mediante el texto, mediante la palabra santa. Prepara las mentes y corazones en este lugar para recibir lo que tú tienes para darnos hoy, el alimento espiritual, el pan espiritual que nuestras almas necesitan, tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes han escuchado la historia de Jonás alguna vez. ¿De la ballena? Sí, de La ballena. Bueno, vamos hoy entonces a trabajar Jonás. Un libro muy delicioso de leer. Pero lo que yo quiero hacer hoy es ir a este libro y sacar los elementos teológicos, extraer de allí el mensaje del Evangelio, extraer de allí un mensaje práctico también. Entonces vamos a mirar muchas cosas de este libro. ¿Cuál es su esencia? ¿Por qué está escrito? ¿Qué nos dice para nosotros hoy? Porque la palabra de Dios es útil ayer, hoy, por los siglos. Este libro fue escrito hace muchos años. Es una historia de un hombre de hace muchos años. Pero la palabra nunca pierde vigencia. La palabra nunca pierde utilidad. Entonces, este libro, esta historia que les vamos a narrar hoy, le sirvió a personas de hace 2000 años, de hace 3000 años, y nos sigue sirviendo hoy. La palabra de Dios no pierde vigencia. Vamos a ver entonces los principios hoy que podemos aprender de un libro como Jonás, un libro fácil de leer, y entonces vamos a comenzar a buscarlo en sus Biblias para leerlo completo. Son solo 4 capítulos, entonces está en el Antiguo Testamento. Si quiere, Jorrito, les ayuda. La mía no está bien. Busquen en el índice. En el índice. Jonás. El índice. Es un libro de los profetas menores. 583. Del Antiguo Testamento. ¿Después de Isaías? Después de Isaías, sí. Sí. Después de Isaías. Amos. Compañero, 583. está fallando. Isaías, sí. Está fallando. Jonás. El grupo no come, pa. Jonás. Quieto pues, quieto. Vamos a leer. Abdías. Uy. Pues es como el libro más cortico, ¿cierto? Jonás. Este. Díaz. Ay, no, hay más cortico. Hay más corticos. La tercera cuarta de Juan es todavía más chiquita. Sí. La tercera cuarta de Juan es todavía más pequeña. Allí, ¿cómo van allá? ¿Ya van llegando? ¿Ya llegaron a Jonás? Listo, entonces vamos a leer la palabra de Dios con mucho respeto. Jorge va a leer entonces. Bien puedan, allí atienden el texto. El hermano que ya lo dijo, con mucho respeto, le rogamos a ustedes que prestemos atención, ¿sí? No se olvide que cuando alguien habla, está hablando en nombre de Dios y de parte de Dios. Y es Dios mismo el que está hablando, entonces que sea el Señor el que nos abra el entendimiento. Leo palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive, con acento en la primera, Nínive. Nínive, perdón. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste,
ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bueno, vamos a tratar de aterrizar la historia para entenderla. Si logramos entender bien la historia, el hilo conductivo de los hechos, pues vamos a poder apreciar el valor de la historia y sobre todo la enseñanza para nuestras vidas. Aquí tenemos la historia de un profeta, Jonás. Jonás vivió aproximadamente en el año 780 a.C. Es uno de los profetas menores. Él predicó en lo que se llamó el antiguo Israel. Y le llega a Jonás un comunicado. Le llega a Jonás una palabra de Dios. Y la palabra de Dios es: Jonás, ve y pregona contra una ciudad, la ciudad de Nínive. Entonces, cuando Jonás recibe esta notificación del Señor, bueno, Jonás, cuyo nombre significa paloma, eso significa paloma, el nombre Jonás significa paloma, bueno, Jonás alzó sus alas y alzó vuelo, pero no para dirigirse a cumplir la voluntad de Dios, que era ir y pregonar contra Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, los grandes enemigos de Israel. Como que a Jonás no le gustó mucho la idea de ir a pregonar contra los enemigos de Israel. El mensaje de Jonás era fundamentalmente un mensaje de juicio. Nínive va a ser destruida. En esa época Nínive se consideraba una ciudad inmensa, era el centro del mundo en ese momento, pero había una particularidad en los de Nínive. Eran malos, era gente muy perversa. Ellos acostumbraban a meter a las personas en huecos en la tierra y dejarlos ahí hasta que murieran. O sea, entre otra cantidad de barbaridades que hacían con las personas, ellos invadían naciones enteras y esclavizaban a las personas. Y de hecho Israel había sufrido mucho con los asirios. Israel había sido perseguida y había sido oprimida en muchas ocasiones por los asirios. Y ahora un profeta de Dios, del pueblo de Israel, es comisionado por Dios para que vaya y lleve un mensaje a esa capital, a esa nación, a la nación de Asiria y específicamente en la ciudad de Nínive. Bueno, esa noticia o esa comisión no le gustó mucho al profeta. El profeta entonces dice que fue y ubicó un sitio, un puerto, Jope, y desde ahí se embarcó lejos de la ciudad de Nínive, o sea, en la dirección opuesta. Tomó un puerto, o tomó un barco más bien, para la ciudad de Tarsis. Dice que tomó una embarcación para Tarsis. Entonces, si aquí está Jonás, y hacia allá está la ciudad de Nínive, que es donde tiene que ir a predicar, Jonás tomó un barco para irse hacia allá. Exactamente en la dirección opuesta. Hacia la derecha, hacia el oriente, estaba la ciudad de Nínive. Y hacia el occidente quedaba el puerto de Tarsis. O sea, él quería huir de la comisión que Dios le había enviado. Entre más lejos estuviera, más o mejor se iba a sentir él. Y dice que él entonces tomó la embarcación y se embarcó. Pagó su tiquete y comenzó a viajar con estos marineros. Pero dice que algo pasó. Dice que el mar comenzó a airarse, se levantó una gran tempestad, hubo vientos huracanados y se pensó que la nave en la que viajaba Jonás con sus compañeros marineros, pensó que la nave se iba a partir. Los marineros tuvieron mucho miedo, cada quien empezó a rogar a sus dioses, pero Jonás se fue a dormir. Imagínese usted una tormenta de estas tan tremenda, una situación tan dramática, tan potencialmente mortal, y ustedes que durmiendo por allá bien tranquilo. Allí está Jonás, ¿no? Ahí me lo pintan como es Jonás. Por allá se fue el hombre a dormir. El capitán de la nave va y lo despierta. ¡Hey! ¿Qué tienes, dormilón? Mira que perecemos. Clama a tu Dios por si quizá Él tenga misericordia de nosotros. La nave está mal, ellos intentan allí hacer algunos movimientos, descargan la nave de peso porque si la nave está cargada hay que descargarla para que mejore su navegabilidad. Entonces, pero no, nada de eso está funcionando. Todas las maniobras que ellos intentan hacer para llevar la embarcación a tierra firme están fracasando porque cada vez, cada segundo, la tormenta incrementa su poder.
Entonces el desastre está a la vista. Y aquí tenemos un profeta de Dios que conoce a Dios y sobre todo sabe por qué está pasando lo que está pasando y sin embargo está allá durmiendo, pegándose su siestica. Bueno, después de que el capitán de la nave lo despierta, Jonás se levanta y pueden ver allí algunos movimientos. Jonás finalmente reconoce delante de ellos y les dice: esta tempestad es por mi causa. Esto que ustedes están viendo aquí es por mi causa. Yo soy hebreo, yo soy temeroso de Dios. Yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios verdadero. Ese Dios que ustedes están ahí invocando son dioses falsos, son ídolos. El Dios verdadero es el Dios que yo conozco, y ese Dios es el que ha levantado esa tormenta y lo ha hecho por mi causa. Jonás sabía que estaba mal. Jonás entendía que él debía ir a predicar y él está desobedeciendo la voz de Dios, y Dios ha mandado una tormenta para detener su escape, para detener su vida. Jonás, que significa paloma, intenta volar lejos de la presencia de Dios, lejos de su voluntad, pero el Señor le mandó vientos huracanados para detener el vuelo del escape de su instrumento, de su siervo. Y dice la historia que entonces los marineros siguieron intentando allí luchar para no naufragar, hasta que Jonás les dice: mira, aquí la única solución es que ustedes me echen al mar. Es la única. ¿Ustedes quieren salvarse? Échenme al mar. Los marineros aún vacilaron en ese momento. Siguieron por allí moviendo algunas cosas. Finalmente dijeron: Dios, somos limpios de esta sangre. Tomaron a Jonás, lo levantaron y al agua, papá, al agua. Y dice la historia, el relato bíblico, que cuando Jonás fue lanzado al mar, inmediatamente vino la tranquilidad. El mar se tranquilizó, el mar se calmó. Y aquellos marineros, wow, ante semejante panorama, temieron al Señor, confiaron en el Señor, ofrecieron votos al Señor. ¿Quién es el culpable de todo, pues? Ese es el capítulo número 1. El capítulo número 1. Pero el capítulo número 2, ustedes van a encontrar a Jonás ahora dentro de un animal. Un pez. No es una ballena, ¿no? Como se ha conocido particularmente. No, el texto dice un gran pez. Bueno, puede ser una ballena, un gran pez, puede ser un animal que Dios preparó solamente para la ocasión. Bueno, no sabemos. En todo caso, era un animal marino. Y en ese animal marino, bueno, lo toma, y Jonás, dentro del vientre del gran pez, logra sobrevivir, según la escritura, 3 días y 3 noches. Y en el capítulo número 2, ¿qué encontramos? Encontramos a Jonás haciendo una oración dentro del vientre del gran pez. Y allí en este capítulo 2 usted puede encontrar a Jonás relatando su historia. Las aguas me cubrieron, las algas se enredaron en mí. Sentía morir, sentía desfallecer, sentía el Hades. Bueno, evidentemente, imagínese usted Jonás dentro del agua, dentro del mar, sintiendo que se le va el aire, sintiendo que las olas pasan sobre él. En el capítulo 2, ustedes van a ver a Jonás relatando su experiencia dentro del agua, luchando contra los elementos del mar. Pero finalmente Jonás en ese capítulo 2 declara: pero tú has tenido misericordia de mí, tú sacaste mi vida del Hades. Y dice en el capítulo 2, versículo, ya le digo qué versículo, versículo 9, dice lo siguiente: la salvación es de Jehová, la salvación es de Jehová. Y en este versículo, en esta palabra, en esta frase, la salvación es de Jehová, encontramos el resumen del libro, encontramos la sustancia del libro, la línea melódica del libro. ¿Cuál es el mensaje principal de Jonás? Que Dios salva, que Dios tiene misericordia de los pecadores. Dios tuvo misericordia de los marineros porque fueron salvados. Dios tuvo misericordia de Jonás porque le envió un pez para rescatarlo, porque Jonás iba a morir. Jonás cayó en el mar, iba a morir y el Señor lo rescata. Los marineros iban a morir y el Señor los salva. Pero la salvación del Señor se extendió mucho más allá de los marineros y del propio Jonás. En el capítulo siguiente, en el capítulo 3, encontramos que el pez vomitó a Jonás a tierra firme.
Y volvió el Señor a decirle por segunda vez, ve a la ciudad de Nínive y comunica un mensaje que yo voy a darte. Ve y predica. Tienes que obedecer, tú eres el siervo, tú eres mi siervo. Bueno, esta vez Jonás no va a volver a insistir en oír. Ya Jonás comprendió que es imposible escapar de Dios. Jonás comprendió que Dios va a unir los elementos naturales, va a enviar vientos, va a enviar mar para detener la huida de su profeta. Jonás no quiere seguir desobedeciendo, así que va y obedece. Se va y se interna a la ciudad de Nínive. Y dice que Jonás entró a Nínive y que Nínive era una ciudad grande en gran manera. Era una ciudad de 3 días de recorrido, de extensión. O sea que si usted pone a caminar 3 días seguidos, podía recorrer del punta a punta Nínive. Imagínense el tamaño de Nínive. Era la capital del imperio asirio. Era inmensa esa ciudad. Y dice que comenzó a entrar a la ciudad y comenzó a pregonar. Y el mensaje fue este. Ojo al mensaje. De aquí a 40 días. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Va a ser destruida. Observen el mensaje de Jonás. Era un mensaje de juicio. La maldad de los ninivitas había subido delante del Señor. La corrupción del pueblo asirio era grande en gran manera. Y Dios ha decidido destruir a Nínive. Pero antes de destruir a Nínive, Dios les va a enviar una palabra de advertencia, una oportunidad. Tienen un margen de 40 días para que se arrepientan. De aquí a 40 días Nínive será destruida, así como lo fue Sodoma, así como lo fue Gomorra. Sodoma y Gomorra saben que cayó fuego y las destruyó. Ahora, ¿qué pasó de entre los ninivitas? ¿Cuál fue la reacción de los ninivitas? Bueno, especial la reacción de los ninivitas. El texto nos relata en el capítulo 3 que el pueblo asirio, que los ninivitas se humillaron. Que el rey de los ninivitas se quitó sus vestidos. Observe usted lo que dice el capítulo 3, versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. ¿Qué significa eso? Quitarse sus vestidos, vestirse de cilicio, y sentarse sobre ceniza. En aquella época, cuando una persona se vestía de cilicio, y explico qué es cilicio. Cilicio es un traje áspero. Haga de cuenta como decir los costales en los que almacenan el café. Imagínese usted colocándose un vestido de eso. Eso debe picar mucho. Áspero, eso es muy áspero, incómodo. Entonces, cuando una persona mostraba humillación, estaba quebrantada, afligida, se vestía de cilicio. Era un traje como de luto, era un traje para expresar dolor, era un traje para expresar arrepentimiento. Ceniza, se sentaban sobre ceniza, se echaban ceniza. Cuando un israelita estaba en duelo por un dolor muy grande, se cubrían de cilicio y de ceniza, se sentaban sobre ceniza. Una expresión muy particular de esa época hebrea. Hoy usted no ve eso, pero debes entender qué significa eso. Significa dolor, significa un sufrimiento, significa un arrepentimiento. Tiene muchas significancias. El pueblo asirio reconoció su maldad. El rey ninivita y estas personas reconocieron que estaban en mal camino, se arrepintieron, se humillaron delante de la presencia del Señor. Y el capítulo 3 nos dice, entonces Dios se arrepintió del mal que iba a hacerles. O sea, se salvaron, no fueron destruidos. Aquel que se arrepienta, aquel que se humille delante de la presencia del Señor no será destruido. Pero tienen que humillarse, amigos. Tienen que vestirse de cilicio, tienen que quitarse ese traje que tienen de justicia propia, tienen que quitarse su traje y dejar que Dios los vista en Cristo. Cristo nos da sus vestiduras de perfecta justicia, de perfecta paz. Bueno, y sigue el relato bíblico. Entonces, Jonás se fue y se retiró. En el capítulo 4, Jonás se retiró a una cierta distancia. Él se sentó por allá lejos a ver qué iba a pasar en la ciudad. Jonás quería que Nínive fuera destruida. Jonás quería ver el fuego de Dios caer sobre los ninivitas. Se fue a esperar a ver si de pronto era que no se iban a arrepentir al fin y al cabo.
Pero no pasó absolutamente nada, porque Dios había determinado manifestar su misericordia sobre los ninivitas. Y cuando Jonás está lejos de Nínive ya, él hace una enramada, como un campamento. Y allí está Jonás. Y dice que entonces Jonás se sentó bajo el sol, el calor era impresionante, y que Dios hizo aparecer una enramada, una planta, ¿no?, que le dio sombra. Y ahí estaba Jonás. Dice que esa sombra para Jonás fue una delicia. Imagínese usted en medio de un desierto y que de pronto una palmera ahí, una sombrita, delicioso. Pero que Dios después envió un gusano. Y cuando Dios envió el gusano se comió la planta. Y el sol, Jonás se quería morir. Jonás se quería morir. Pero aquí está Dios dándole una lección a Jonás. ¿Y cómo termina el capítulo 4? Y el libro. Bueno, tú tuviste misericordia de una planta que nació en un día y se murió en otro día, donde tú ni siquiera tuviste nada que ver, porque yo la hice nacer, yo la hice crecer y yo la hice morir, porque yo le envié un gusano. ¿Y no iba yo a tener misericordia de toda una ciudad? Tú tuviste misericordia de una planta y no iba yo a tener misericordia de toda una ciudad. 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha e izquierda. Y este 120,000 se refiere a los niños. 120,000 niños no saben distinguir entre izquierda y derecha. O sea, los niños son inocentes. Usted los ve la inocencia de un niño. No son capaces de juzgar. 120,000 niños, compare y sume la población. Tenía que ser una población por lo menos de 1 millón de habitantes. No iba a tener yo misericordia de 1 millón de personas. Y ahí termina el relato. Entonces, creo que han entendido un poco con este panorama de qué trata la historia. Ahora lo que quiero es que extraigamos de ahí los elementos teológicos, las enseñanzas prácticas para nuestra vida y sobre todo el mensaje del Evangelio. Entonces, el comienzo de la historia nos habla de una realidad. Jonás huyendo, escapando de la voluntad de Dios. Y quiero, amigos, que aquí se presenten ustedes y nosotros, todos aquí, como Jonases. ¿Y quién es Jonás? Jonás está representando a la raza humana. La raza humana que huye, que escapa, que corre lejos de los propósitos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Y esa rebelión, porque eso es rebelión, amigos, la encontramos desde el mismísimo Edén. Allí está Adán, está Eva. Se les ha dado un mandamiento: no comeréis del árbol que yo les dije no comieran. Ese es el mandamiento. Pero el hombre no obedece. Y el hombre come, el hombre peca y es expulsado de la presencia de Dios. Desde ahí comenzó el hombre a huir de la voluntad y de la presencia de Dios. Luego nace Caín. ¿Y quién es Caín? Un asesino, mata a su hermano. Ahí se ven reflejados los efectos de la caída. Entonces, el hombre que no ha sido reconciliado con Dios en Cristo, el hombre está huyendo lejos de la voluntad y de los propósitos de Dios. Dios nos ha dado su palabra, sus mandamientos. Dios ha dicho: no robarás. Dios ha dicho: no matarás. Dios ha dicho: no adulterarás, no fornicarás. Dios ha dado su ley moral. Dios ha dado sus mandamientos. ¿Y qué ha hecho el hombre? Justamente desobedecerlos. Justamente ir contrario a la dirección que le ha marcado Dios. Dios ha dicho: es hacia allá, mira, hacia allá. Y el hombre, como Jonás, ha decidido ir para allá, en la dirección opuesta, en la dirección totalmente contraria. Yo espero que aquí nos veamos reflejados todos, amigos. En una u otra manera, tú y yo hemos huido lejos de la voluntad de Dios, lejos de sus propósitos, lejos de sus mandamientos. He ahí nuestro corazón, amigos, nuestro corazón contra lo que luchamos. Un corazón que desprecia el mandato de Dios, que desprecia la orden de Dios y que ha querido hacer su propia voluntad. Jonás quiso hacer su propia voluntad. La voluntad de Dios era predicar en Nínive, pero la voluntad de Jonás era ir al lado contrario, no ir a Nínive. Pero, amigos, Dios es misericordioso. Dios detendrá nuestra huida pecaminosa. Dios detendrá nuestro vuelo pecaminoso, porque Él es misericordioso. Y si para enviar vientos de tormenta es necesario, Él enviará vientos de tormenta. Él enviará
mares en tempestad para detener nuestra huida, para detener nuestro escape. Y eso es lo que vemos en la historia. Vemos a Dios ordenándole a los elementos naturales para detener el escape, la huida del profeta desobediente, del Hijo de Dios rebelde. Me acuerdo de la historia cuando el Señor Jesús va en Galilea, en el mar de Galilea, que era un lago grande. Él va en una embarcación, va con sus discípulos, y dice la historia que de repente también se levantó una gran tempestad, una gran tormenta. El Señor estaba durmiendo, precisamente, como Jonás, pero mientras el Señor Jesucristo dormía por el trabajo de hacer la voluntad del Padre, Jonás dormía en el esfuerzo por escapar de la voluntad del Padre. Y dice la historia que Jesús en la barca, en el mar de Galilea, que cuando se levantó la tempestad, los discípulos estaban temerosos, igual que los marineros. Y dice la historia que temían morir. Y entonces van y despiertan al Señor Jesús. Señor, Señor, mira que perecemos. Y dice el relato bíblico que el Señor se levantó y le ordenó a los mares y a los vientos callar. Y que se hizo una paz, una calma impresionante. Es una historia similar a la de Jonás, en el sentido que el poder de Dios está actuando sobre los elementos sobrenaturales, sobre los elementos naturales, perdón. Vuelvo acá. Entonces, en la historia de Jonás encontramos eso. Miremos lo que pasa en la historia de Jonás. Hay unos hombres incrédulos que no conocen al Dios verdadero. Unos hombres que ruegan a los ídolos. Ustedes ven en la historia. Hombres rogando a los ídolos. ¿Y los ídolos qué son? Son nada. Porque mientras ellos oraban a Alá, a Buda, mientras oraban a sus ídolos, ¿qué pasaba con la tempestad? Igualita. Antes aumentaba. Los ídolos no son nada. Los ídolos no tienen poder, amigos. El único poder lo tiene el Dios verdadero. El Dios que ustedes van a encontrar en la Biblia. El Dios de Jonás. Y dicen que Jonás fue a dormir. Y hoy en día esa es la realidad de muchos. Mientras la tempestad está alrededor, mientras la tempestad va a llevar sus almas a la perdición, mientras esa tempestad circunda nuestros alrededores, hoy parece que muchos están dormidos. No saben que van para el despeñadero eterno, como que no han visto que van a ser juzgados, como que no han visto la miseria de sus vidas y a dónde los va a llevar de continuar siendo rebeldes a la voluntad de Dios. Algunos están dormidos frente o respecto de la voluntad de Dios. Algunos están durmiendo plácidamente mientras a su alrededor el mar es agitado. La tormenta acecha sobre el alma y no se han dado cuenta, no se han apercibido del peligro. Hemos venido a predicarles hoy que hay peligros y hay peligros para sus almas. Hay peligro para sus vidas de seguir la vida que están llevando, muchachos. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de mirar al Señor. Es tiempo de hacer la voluntad del Señor y no vuestra propia voluntad. Vuestra propia voluntad te ha llevado a donde te ha llevado. ¿O estás muy contento a donde te ha llevado tu propia voluntad? A caer prisionero bajo este poder maligno de las drogas. Pero Dios es misericordioso. Dios nos quiere librar del poder engañoso. Ahora, continuemos con la historia, sacando las aplicaciones. Jonás entonces dice, échenme al mar. No hay otra forma de solucionar esto. Échenme al mar. Jonás está sacrificando, porque él sabía que cuando fuera arrojado al mar, él iba a morir. ¿Quién se va a salvar de eso? Jonás pide que lo echen al mar, se ofrece en sacrificio y dice que cuando el profeta cayó al agua, inmediatamente aquella tempestad cesó, terminó. Y esto nos recuerda al Evangelio. Esto nos recuerda al Evangelio porque Jesús es un Jonás. Jonás es un tipo de Cristo. Cuando miramos a Cristo yendo a la cruz del Calvario, Él está siendo llevado, lanzado a la tormenta. Es la tormenta de la ira de Dios. ¿Para qué?
para que esa tormenta cese, se calme de sobre nosotros los pecadores. Si notan la semejanza, Jonás se ofreció en sacrificio, écheme al mar. Jonás es lanzado al mar. Jonás es el que va a sufrir la tempestad. Jonás es el que va a ser lanzado al mar para morir. Y cuando Jonás es lanzado, los marineros se salvan. El mar se aquieta, los vientos terminan su influencia desastrosa. ¿Entienden eso? Cristo es llevado a la cruz del Calvario. Es la tempestad, es la tormenta. Él la asume para que nosotros, que somos como los marineros allí, temerosos, si creemos, si confiamos, seamos salvados. Ahí está el Evangelio. Ahora quiero conectar el Evangelio con un versículo del Nuevo Testamento. Vayan a su Biblia, por favor. Mateo. Jonás no. Mateo. 12:40. 12:40. Listo, Mateo 12. La conexión, hermano. ¿Mateo qué? 12:40. 12:40. Espérate, yo lo miro aquí primero si es... Vamos a leerlo, a ver. Desde allí, ¿nos lo pueden leer allí? ¿Es tan amable? Mateo. Eso. Mateo capítulo 12. ¿Mateo qué? ¿Mateo qué? Capítulo 12. Habla también de Jonás, ¿no? Desde el versículo 38 hasta el versículo... Respondieron algunos de los... Espérate, ahorita leámoslo allí. Vamos a leerlo así, vea. Capítulo 12, desde el 38 hasta el 41. Leamos allá. Listo, dice. Entonces, algunos de los escribas y fariseos le hablaron, diciendo: Maestro, quisiéramos verte hacer algún milagro. Mas él le respondió: Esta raza mala y adúltera pide un prodigio, pero no se le dará el que pide, sino el prodigio de Jonás profeta. Porque así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los naturales de Nínive, los naturales de Nínive se levantarán el día del juicio contra esa raza de hombres y la condenarán, por cuanto ellos hicieron penitencia a la predicación de Jonás. Y con todo el que esté aquí es más que Jonás. Y leamos esta versión, usted amigo, es tan amable. ¿Esta misma? Sí. ¿Es del 38? Sí. El 38. Dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero le respondieron él, les dijo: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal le hará sino la señal de Jonás y el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, allí estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantaron con esta generación en el juicio y la condenaron, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Observe lo que está pasando aquí. O sea que ahí entonces él por el solo hecho de sacrificarse por los otros, entonces por eso él fue salvo. ¿O cómo así? ¿Cómo? Eso es lo que yo entiendo. No. Que por el hecho de sacrificarse por los que habían en la barca, porque simplemente les dijo que los sacrificaran, él se sacrificó para que los otros no murieran. Entonces por eso de todos modos el Señor tuvo misericordia de él y por eso lo salvó, ¿no? Esa es una razón, claro. Dios tuvo misericordia del profeta Jonás, no solamente de los marineros, también del profeta Jonás, porque observe que su vida cambió de la de ellos. él entregó su vida en cierta manera. Obviamente no murió, porque el pez lo rescató, ¿sí? Él sabía que iba a morir, sin embargo, él no sabía que Dios lo iba a salvar de morir. Dios lo salvó de morir. Jonás estuvo resguardado. Pero miremos un momentico aquí la historia tan interesante como el Señor Jesús hace referencia a estos mismos hechos. Y en primer lugar, eso nos confirma lo siguiente:
La historia de Jonás es real, la historia de Jonás es verídica, la historia de Jonás nuestro Señor mismo la toma dando validez de su certeza. ¿Por qué lo digo? Porque es que muchos hoy han tomado la Jonás como una historieta. No, es una historieta lo más de linda para mostrarle a los niños que si no se toman la sopita, va a venir la ballena y se los va a comer. Simplista. Pinocho lo ha tragado la ballena. Pinochito. Es un manejo simplista que hoy en día le han dado la historia de Jonás. Incluso muchos disqueteólogos, entre comillas, dicen que no, eso es una parábola, es una enseñanza ilustrada. Bueno, aquí nuestro Señor nos está ratificando que fueron hechos verídicos, reales, que realmente ocurrieron. Y se han dado casos, ¿cierto? Donde personas, marineros que han sido tragados por ballenas, han logrado sobrevivir. Lean en internet y busquen, han logrado sobrevivir. O sea que esto no es una historia inventada, eso es un hecho que ocurre. Ahora, miremos lo que está pasando aquí en esto que acabamos de leer. Los fariseos, que eran enemigos del Señor, están pidiendo una señal milagrosa. ¡Ey! Mesías, Rabí, queremos ver de ti un prodigio, una señal milagrosa. Porque los fariseos habían dicho, haznos un milagro y creeremos. Bueno, y lo que uno no entiende, ¿no? Tantos milagros que el Señor hizo y no creyeron. No creyeron. Ellos estaban ahí cuando Lázaro resucitó de los muertos. Ellos estaban ahí. Ahí estaban los fariseos y no creyeron. O sea que lo están haciendo es por tejer una trampa al Señor. Pero mire lo que le responde el Señor. Esta generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Y cómo se conecta esa señal con Cristo y con el Evangelio? Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, asimismo el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A qué apuntaba esto? Evidentemente apuntaba a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jonás estuvo en el vientre del gran pez, pero no se quedó allí para siempre, ni murió allí. Allí estuvo 3 días. Y después el pez, dice el relato bíblico en el capítulo número 1 al final, lo vomitó. Y Jonás fue expulsado y estuvo nuevamente en tierra para ir y cumplir su comisión. De igual manera, Jesús, el Hijo de Dios, estuvo en el corazón de la tierra. Es decir, estuvo muerto, ¿cierto? Él estuvo en la sepultura, allí lo enterraron. Pero al tercer día esa piedra fue removida y Él salió victorioso. Él resucitó. Cristo es el primero que resucita para no morir jamás. Cristo vivió, Cristo murió y Cristo resucitó. Y Él vive por los siglos de los siglos. Él resucitó y, igual que Jonás, entonces Cristo también es un mensajero enviado para darnos palabra de vida, para darnos palabra de advertencia, para darnos palabra de promesa a todos nosotros. Ahí se conecta. Jonás se conecta con Jesús en ese sentido. Y entonces el Señor les dice a los fariseos, señal no les será dada, sino la señal que ustedes verán en mí. ¿Y cuál va a ser la señal que ustedes vean en mí? Yo voy a ser entregado dentro de no muy pocos días a la muerte, pero me levantaré de la muerte, pero resucitaré, al tercer día resucitaré. Y claro, muchos testigos lo vieron. Dice el relato bíblico que 500 personas, 500, vieron a Jesús resucitado durante 40 días. Él estuvo 40 días presentándose a sus discípulos y muchos lo vieron, muchos lo vieron. Los fariseos, por supuesto, cerraron su corazón. Los fariseos desconocieron que Él era el Rey de Reyes enviado para salvación de los pecadores y murieron en sus pecados. Pero los que vieron su obra, los que confiaron en sus palabras, los que creyeron en su vida, en su muerte y resurrección, viven para siempre. He ahí la conexión con el Evangelio. Pero yo quiero que miren lo que sigue diciendo después, en el versículo 41.
los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Voy a explicar un poco esto. Atención, que esto es muy importante. Los de Nínive se arrepintieron, ¿cierto? Ustedes se los he explicado, se los he leído. Los de Nínive se arrepintieron, ¿sí? ¿A la predicación de quién? De Jonás. Y la predicación de Jonás era una predicación básicamente de juicio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. El pueblo se humilló y se arrepintió. Y el Señor pone a los de Nínive como ejemplo. Ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y hoy hay aquí más que Jonás, dice el Señor. Más que Jonás. Porque Cristo está predicando su palabra. Porque este libro ya fue escrito. Porque el testimonio de la verdad está ya disponible para todos vosotros. Y vosotros no os queréis arrepentir. Por lo tanto, si tú no te arrepientes, los de Nínive te acusarán en el día del juicio. Porque ellos se arrepintieron con una predicación básicamente de juicio, de advertencia. Pero hoy hay predicación de esperanza, de salvación, de vida eterna. Y tú sigues obstinado. Y tú no te quieres arrepentir. Esta es la advertencia que hace este mensaje hoy. Si tú no te arrepientes, los de Nínive se levantarán en el día en que Dios va a juzgar a todos los hombres. Y los de Nínive te juzgarán. Y tú serás responsable delante del Señor, porque has escuchado la verdad, has escuchado el Evangelio, te hemos predicado las buenas nuevas de salvación y te hemos dicho, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para recibir vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados, amigo. Haz lo que hizo Nínive. Quítate tu vestido de justicia propia, tus harapos que no sirven para nada, y ponte las vestiduras de Cristo. Él murió en la cruz del Calvario para vestirnos con su justicia. ¿Entiendes eso? Tu justicia propia no servirá en el día del juicio, en el día en que daremos cuentas delante del Señor. Solo si tenemos hoy las vestiduras de nuestro bendito Salvador Jesucristo, solo si tenemos sus vestiduras, ese día seremos exonerados, seremos recibidos a la casa del Padre. Es el mensaje del Evangelio, amigos. Despójate de lo que tú ya sabes huele mal. Tu vida no sirve. Tu forma de pensar, tus deseos. Despójate de todo eso y confía en Cristo. Y Él te va a vestir. Él te va a vestir. Con vestiduras de salvación me vistió mi Salvador. Con ropas de justicia me adornó mi Cristo. Él te vestirá con ropas agradables, con ropas que huelen hermoso delante de la presencia del Señor. ¿Tú crees que hueles muy bien? ¿Tú no has visto tu pecado acaso? Huélete a ti mismo. Y huele tu pecado, amigo. Delante del Señor huele muy mal. Pero vístete ahora con ropajes preciosos, que son olor agradable, olor fragante delante del Señor. Y el Señor te vestirá por la fe. Si crees hoy en Jesús, Él fue enviado a la cruz y murió. Jonás no murió. Jonás estuvo 3 días en el pez, él no murió, pero Cristo sí murió. Él entregó su vida en rescate por los pecadores, para que tú y yo, como los marineros, si creemos, si confiamos en el Señor Jesucristo, seamos salvos y seamos vestidos con justicia. No la justicia nuestra que no sirve, no la justicia de las religiones que no sirve, la justicia de Cristo, que es la única que sirve. ¿Y qué es la justicia de Cristo? Es su obediencia perfecta. ¿Qué es la obediencia de Cristo? Lo que Él hizo en la cruz. Recibiremos eso para la salvación de nuestros pecados. Amén. Bueno, muchachos, hay una cosa que tenemos que tener muy clara, y es que estas personas se arrepintieron, ¿cierto? ¿Qué hacer nosotros el día de hoy con este mensaje? ¿Será que lo vamos a pasar por alto? ¿O será que podremos hacerlo como los de Nínive? Arrepentirnos. Ya Dios no demanda de nosotros que entonces hagamos ninguna obra. Solamente es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo.
He aquí que Cristo fue levantado para eso, levantado en esa cruz, para que nosotros mirando esa cruz, nosotros podamos ser perdonados delante de Dios. Ninguno de los que está acá se podrá justificar delante de Dios en el día del juicio, lo dice la palabra. Todos acá tenemos que rendir cuentas a Dios, pero el día del juicio, el día de la salvación es hoy. No podrá ser ni mañana ni otro día. El día de la salvación es hoy, ¿saben por qué? Porque no sabemos cuándo el Señor vaya a mandar por nosotros. El mensaje fue anunciado hoy, fue proclamado por medio de la palabra. El mensaje fue puesto hoy de que hoy teníamos que arrepentirnos, hoy tenemos que volvernos a Dios. ¿Y por qué volvernos a Dios? Porque si no, entonces seremos destruidos, justamente. Porque cada uno de nosotros estamos vestidos, como decía el hermano, no estamos vestidos bien delante de Dios. Las vestiduras de nosotros son como trapos de inmundicia. Nuestras obras son así delante de Dios. Y nosotros realmente olemos feo. Pero no es ese olor feo como normalmente nosotros lo presentamos, sino que Dios aborrece al pecado y al pecador. He aquí que nosotros tenemos esta oportunidad de vida. Dios está buscando hombres que se arrepientan. Dios está buscando hombres que lo único que hagan es humillarse delante de Él, para que seamos nosotros los que vamos a rendirles adoración. Hay una cosa muy difícil para nosotros y es doblar rodilla delante de Dios, pero es Dios mismo el que nos ha dado la vida para eso, para nosotros glorificarlo en todo momento. Entonces que sea Dios obrando en sus vidas, que sea Dios obrando en cada uno de ustedes, para que ustedes puedan reflexionar, para que ustedes mediten, para que ustedes sean despertados a esta verdad, porque nosotros estamos así, adormecidos. Entonces que sea el Señor el que les guarde en esta semana y que les bendiga. Amén. Bueno, vamos a orar, sí, póngase de pie entonces. Bueno, Padre, gracias por las buenas noticias que vienen desde el libro de Jonás. Jonás nos muestra que tú eres un Dios